Bienvenidos al curso de astrología básico. En este video, en esta sesión 14, vamos a estar hablando de los aspectos disociados o fuera de signo, que serían la excepción de lo que establece la regla dentro de los aspectos en cuanto a la distancia angular que debe haber entre un planeta y otro. Soy Yoli Mora, soy de Proyecto Azul. Un aspecto se dice que está fuera de signo o disociado cuando los planetas que conforman ese aspecto están ubicados en signos de diferente triplicidad, cuadruplicidad o polaridad, significando con esto ¿qué cosa? Una excepción a la regla. Vamos a hacer un repaso breve de lo que establece la regla para los 5 aspectos mayores que hemos estudiado o que estamos estudiando. La regla indica que la conjunción se produce en el mismo signo, a 0 grados en el mismo signo. Eso es una conjunción. El sextil se produce en signos de la misma polaridad. Es decir, para que se dé, según la regla, un sextil, los planetas que lo conforman deben estar o en signos masculinos o en signos femeninos. La cuadratura se produce en signos de la misma cuadruplicidad o condición, es decir, para que se genere una cuadratura, los planetas deben estar ubicados o en signos cardinales o en signos fijos o en signos mutables. El trígono, por su parte, se produce en signos de la misma triplicidad o elemento, es decir, para que se conforme un trígono, los planetas deben estar o en signos de fuego, tierra, aire o agua. Por último, la oposición se produce en signos opuestos o de la misma cuadruplicidad. Es decir, para que esté conformada una oposición debe darse en en dos planetas que se encuentran en signos contrarios, con signos opuestos. Por ejemplo, que se den en Tauro y en el signo de Escorpio. Escorpio es el contrario de Tauro y al revés igual, obvio, que son incluso de la misma cuadruplicidad. Es decir, estamos hablando de signos fijos, son signos fijos. Si bien es cierto que hay una regla, tal como la hemos tocado en la anterior lámina, que existe una regla para la configuración de los aspectos, también es cierto que debido al concepto de orbe puede encontrarse excepciones a la regla. Recordemos, una conjunción se genera a 0 grados, pero se da esa distancia de tolerancia, ese margen de tolerancia para que se conforme esa conjunción. Obviamente, cuando se dan en el mismo grado, es decir, a 0 grados, que por ejemplo Marte esté a 27 grados de un signo y Urano esté a 27 grados de un signo, no media ningún tipo de distancia, la distancia entre ellos es 0, entonces obviamente eso es una conjunción que le llamamos, que indicamos que vamos a llamar partil. Esa es la que tiene mucha más fuerza dentro de todo. Es decir, si tenemos montones de conjunciones y son bastante largas, es decir, que están manejando el orbe bastante amplio, pero tenemos una que es partil, es la que tiene mayor fuerza, mayor dinamismo en comparación con el resto. Entonces, para la configuración de los aspectos existe un concepto que se establece como una excepción a esa regla que indica en qué grado o en cuanto que habla de la distancia. Básicamente es la distancia que debe haber entre uno y otro para que se cree un aspecto. Entonces, adicionalmente a esa excepción existe esto que estamos llamando como aspectos disociados o fuera de signo. Entonces vamos a ver en esta excepción, realmente esto es la excepción y es muy válida, obviamente, por conjunto o a consecuencia, mejor dicho,
del concepto de orbe. Entonces vamos a ver trígonos en donde los planetas que lo integran no se encuentran en signo de la misma triplicidad, es decir, del mismo elemento, aunque esa era la regla de conformación de un trígono. Vamos a ver cuadraturas y oposiciones que se van a configurar sin estar en signo de la misma cuadruplicidad y por tanto no son signos contrarios. Y vamos a encontrarnos configuraciones de sextiles en signos que pertenecen a polaridades diferentes, es decir, signos que un planeta está en un signo masculino y el otro está en un signo femenino. Y en el caso de la conjunción puede configurarse en signos contiguos, es decir, que en un signo y en el siguiente, no en el mismo signo. Entonces vamos a ver ejemplos bien claros de uno en cuanto, vamos a ver cada uno de estos aspectos, pero un ejemplo por cada uno en relación a un aspecto generado desde la regla y otro ejemplo cómo es que se genera esta excepción llamada aspectos disociados. Vamos allá. Acá vamos a ver en este mandala, estamos viendo dos planetas. Vamos a ver un ejemplo de trígono, según la regla. En este ejemplo estamos viendo una luna a 16 grados de Escorpio. Y estamos viendo un Mercurio a 19 grados de Piscis. Tenemos 16 de Escorpio, 19 de Piscis. Acá, como habíamos indicado, los trígonos se dan, la regla indica que son a 120 grados. Todo planeta que esté a 120 grados de otro, hay un trígono. Y acá se puede soportar una orbe de hasta 7 grados y bueno, ya ustedes conocen esto de las orbes y los diferentes criterios de los astrólogos. Ahora bien, ¿qué sucede acá en este caso específico? Tenemos obviamente un trígono en signo de la misma triplicidad con una orbe de 3 grados. Acá se está manejando una orbe de 3 grados. Si contamos desde 16 hasta el 19, que es donde está Mercurio, hay exactamente 3 grados que son la orbe. ¿Okay? ¿Qué sucede esto de que es un trígono según la regla? La regla dice que los trígonos deben generarse en la misma triplicidad o elemento. Vemos que la luna está en Escorpio y que Mercurio está en Piscis. Por lo tanto, están en el mismo elemento. Es un trígono de acuerdo a lo establecido con la regla. Veamos entonces cómo sería un ejemplo de cómo sería uno que sea la excepción o fuera de signo o disociado. Veamos entonces, como les decía, un ejemplo de trígono disociado fuera de signo. Acá vamos a ver el Sol a 29 grados de Géminis y vemos un Júpiter a 0 grados de Escorpio. A todas luces tenemos que el Sol está en Géminis, es un signo de aire, y Júpiter está en Escorpio, un signo de agua. Entonces, de acuerdo a la regla, no debería darse aquí un trígono. Pero ¿qué sucede? Que como tenemos orbe, existe algo que se llama orbe, y si los planetas están, en este caso en estos 5 aspectos mayores, si los planetas están o iniciando un signo o terminando un signo, como es el caso evidente acá, un Sol a 29 ya finalizando el signo de Géminis, y un Júpiter que aunque lo estamos viendo retrógrado no importa, vamos a tomar exclusivamente es el grado en donde está, un Júpiter que está a 0 grados de Escorpio, es decir, que está iniciándose dentro del signo de Escorpio. Entonces, cuando estamos viendo esto, es decir, un signo o iniciando un signo, un planeta iniciando un signo o terminando un signo, y hay la distancia de orbe con otro planeta para que se configure un trígono, se va a configurar.
Entonces decimos que aquí tenemos un trígono en signos que no son de la misma triplicidad, por lo que había indicado antes, y ahí hay una orbe de 1 grado. Por lo tanto, no podemos discutir que esto es un trígono. Continuamos entonces con los ejemplos. Veamos acá un ejemplo de cuadratura según la regla. Acá observamos a Venus a 17 grados de Capricornio y un Marte a 12 grados de Libra. Ahora bien, la regla para que se conforme una cuadruplicidad es que se den elementos de la misma cuadruplicidad o condición. Y como vemos, Capricornio es un signo cardinal y Libra es un signo cardinal, por lo tanto se está cumpliendo la regla. Entonces aquí veríamos una cuadratura en signos de la misma cuadruplicidad y en este caso hay un orbe de 5 grados. Viendo ahora un ejemplo de cuadratura disociada o fuera de signo, entonces observamos a una luna a 3 grados de Piscis y un Mercurio a 29 grados de Escorpio. Si lo vemos, Piscis y Escorpio son signos del mismo elemento, pertenece al mismo elemento y pertenecen a una cuadruplicidad distinta. En el caso de Escorpio es un signo fijo y en el caso de Piscis es un signo mutable. Entonces no debería darse acá una cuadratura, pero en función a la distancia de tolerancia, es decir, a la orbe, se está generando una cuadratura. Entonces tendremos acá una cuadratura en signos que no son de la misma cuadruplicidad, ya que hay una orbe de 4 grados. Como lo decía antes, en el ejemplo de aspecto fuera de signo disociado, acá observamos que Mercurio está al final, terminando Escorpio, y el caso de la Luna está iniciando otro signo, y es por ello que se da este fenómeno, vamos a llamarlo así, que es la excepción de la regla de la que hemos hablado. Acá vemos ahora un ejemplo de conjunción según la regla. Vemos un Marte a 17 grados de Escorpio, a un Venus a 22 grados de Escorpio. Que estamos observando acá una conjunción en el mismo signo con una orbe de 5 grados. Viendo la excepción, lo que podría hacerse es un ejemplo de conjunción disociado o fuera de signo. Acá observamos a un Mercurio igualmente cerca ya de finalizar un signo, está a 29 grados de Escorpio, y observamos un Neptuno a 5 grados de Sagitario. A todas luces estamos hablando de dos signos distintos, que no es lo que establece o contempla la regla de la conjunción, pero en base a el orbe, entonces sí estaríamos hablando de una conjunción, aunque esté en distintos signos, es una conjunción con una orbe de 6 grados. Finalizando ahora ya con el último de los aspectos mayores estudiados, vamos con un ejemplo de la oposición según la regla. Vemos acá la Luna a 27 grados de Tauro y vemos a Venus a 29 grados de Escorpio. Obviamente Escorpio y Tauro son signos contrarios, son signos de la misma cuadruplicidad, es decir, son signos fijos. Se establece acá obviamente el concepto, mejor dicho, la regla que establece la oposición. Entonces decimos que acá tendríamos una oposición en signos opuestos y de la misma cuadruplicidad, y acá hay una orbe de 2 grados, hay una distancia entre ellos dos de 2 grados, y eso lo vemos porque para que fuera partil, Venus debería estar a 27 grados igual que la Luna, o lo contrario, la Luna debería estar a 29 grados igual que Venus. Viendo entonces ahora un ejemplo de lo que sería un
una oposición disociada o fuera de signo. Observamos en este ejemplo a un Venus a 27 grados de Tauro, pero un Urano a 1 grado de Sagitario. Volvemos con el tema de planetas que están iniciando o terminando un signo. Entonces aquí tendríamos una oposición que se está creando en signos que no son opuestos, porque obviamente Tauro no es el opuesto de Sagitario y viceversa. ¿Okay? No son opuestos, no son de la misma cuadruplicidad. Tauro es un signo fijo, Sagitario es un signo mutable. Acá entonces se está conformando igualmente por la magia, vamos a llamarlo así, por la magia de la orbe se está generando una oposición con una orbe de 4 grados. Es importante esto que vamos a conversar ahora. En el caso de los aspectos armónicos, todos aquellos aspectos que son armónicos entre los mayores, vamos a hablar del sextil y vamos a hablar del trígono. En el caso de los aspectos armónicos, los aspectos disociados relacionan signos que no son armónicos entre sí. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la virtud de un aspecto armónico? En el caso del sextil, en el caso del trígono, que ayuda porque están combinando energías que son afines. Mucho más obvio en el caso del trígono, porque son este aspecto se genera entre planetas que están en signos del mismo elemento, por eso es la ayuda. En el caso del sextil, de la misma polaridad, también existe una ayuda. Entonces, ¿qué sucede cuando un aspecto armónico que me está teniendo una bondad me lo traen en una situación de aspecto disociado? Porque cuando se están dando en aspectos disociados es obvio que no hay armonía o no está lo que da esa magia, en el caso de los armónicos, que da esa magia para darle las ventajas a la persona que lo posee. Entonces, veamos un ejemplo acá escrito, no con la imagen, no con el círculo, de lo que es un trígono disociado. Esto sería, por ejemplo, un Sol a 1 grado de Aries y un Júpiter a 28 grados de Cáncer. Están relacionando aquí un signo de fuego con un signo de agua. Son signos que no son compatibles de acuerdo al elemento, ni siquiera a la polaridad, porque fuego va bien con aire, no va bien con agua iría la tierra. Entonces, por regla, estos dos signos se encuentran en cuadratura. Estos signos se encuentran en cuadratura. ¿Por qué? Porque Aries se encuentra a 90 grados de Cáncer. Entonces, estamos hablando de un trígono que es un aspecto armónico, ¿ok? Pero está siendo configurándose como un aspecto disociado y mezclando signos que no son armónicos entre sí. Debido a ello, se considera que los aspectos armónicos disociados, y si es como se llamarían, armónicos disociados, la influencia armónica se encuentra disminuida debido a la tensión implícita entre los planetas que se relacionan. No quiere decir en este caso, en este ejemplo, que un Sol en trígono, Júpiter en estas condiciones se van a llevar bien. Hay una tensión. ¿Se pierde todo el beneficio del armónico, o es decir, del aspecto armónico? No, pero se disminuye muchísimo en función a lo que observa la persona dentro de su diario vivir. Por otra parte, en el caso de los aspectos inarmónicos, cuando son aspectos disociados, van a relacionar signos que son armónicos entre sí. Fíjense que se cambian los papeles acá. Entonces, veamos un ejemplo de una cuadratura disociada. Una Luna a 29 grados de Escorpio y un Marte a 2 grados de Piscis. ¿Ok?
¿Qué sucede acá? Que están relacionando dos signos del mismo elemento, dos signos de agua, pero como podemos ver, acá existe una cuadratura. Si contabilizamos, hay una cuadratura. Estos signos se encuentran en aspecto de trígono entre sí. ¿Por qué decimos esto? Porque Escorpio está o se encuentra a 120 grados de Piscis, pero dentro de la distancia que existe en el ejemplo entre la Luna y Marte, está configurado de acuerdo a lo que se establece por orbe una cuadratura. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Se dice que se consideran los aspectos inarmónicos. Los aspectos inarmónicos sería la cuadratura, la oposición, ¿ok? Se consideran que en los aspectos inarmónicos disociados, la influencia inarmónica, es decir, estamos hablando de una cuadratura, se va a encontrar disminuida debido a la afinidad entre los signos que se relacionan. ¿Qué quiere decir esto? Que los aspectos inarmónicos disociados van a tener una ventaja en función a que aunque son aspectos inarmónicos, que hay tensión, al combinar signos que son afines, disminuye lo que sería la complicación, vamos a llamarlo así, entre ellos, y les da una ventaja distinto a lo que vimos en el aspecto armónico, un aspecto fluido, pero que al ser disociado, obviamente me combina energías que no van asociadas o que no tienen afinidad.